Sí, como tú bien dices, ahora se está tratando en el Senado la mal llamada ley de interrupción voluntaria del embarazo, ya que un embarazo no se puede interrumpir porque no se puede reanudar. Aparentemente los votos de los senadores van a ser mayoritariamente a favor del proyecto y se va a aprobar la ley del aborto. Hace 2 años hubo media sanción de la Cámara de Diputados y el Senado, con diferentes senadores, rechazó esta ley. Ahora, lamentablemente, parecería que esta ley se va a aprobar, pero lo que llamaría la atención que esto sería inconstitucional, así que se pueden reclamar por vías judiciales que no se aplique esta ley. Y además también hay que pensar en la objeción de conciencia. Muchos médicos se van a negar a hacer un aborto y no se puede obligar a un profesional de la salud que hizo un juramento hipocrático para defender la vida para que la quite. Así que esto es una batalla. Quizás hoy se pierde la batalla, pero no se pierde la guerra en corto a favor de la vida y respetando nuestra ley, independientemente de las creencias religiosas. Nuestra ley defiende la vida desde la concepción y nuestra Constitución Nacional dice exactamente eso. Así que estos senadores y ante los diputados que votaban a favor de esta ley realmente están violando la Constitución por la cual juraron a la hora de asumir sus bancas. Claro, Juan José, muy buenas noches. Bueno, entonces este tema no termina allí, ¿no es cierto? Así se aprobara en el Senado, todavía hay un proceso para que esto sea finalmente una ley que pueda acatarse. Ahora existe un grupo de personas, mujeres en especial, que están realizando, según las informaciones que nos han venido los cables del exterior, donde están prácticamente haciendo vigilia para de una manera presionar para que sea aprobada esta ley de despenalización del aborto. ¿Quiénes son Sí, en ellas? realidad hay vigilia de ambos lados. Hay una vigilia tranquila, pacífica, donde hay mucha familia, que es la vigilia en contra del aborto, que serían los celestes, para ponerlo en un lenguaje coloquial y que se entienda mejor, y otro grupo que está a favor de la aprobación del aborto, que en su mayoría son gente joven, gente que en muchos casos hacen disturbios, no respetan la distancia social, incluso hacen cánticos violentos hacia la otra parte, pero esto también demuestra qué clase de apoya la ley y quiénes nos oponemos a la ley, quiénes defendemos la vida desde la concepción. Y resulta lamentable que esto se debata hoy, porque ayer se recordó la matanza de los santos inocentes, cuando se mataron a los niños, y hoy se quiere legalizar la muerte de los niños. Esto realmente es inentendible, y sobre todo este gobierno que se llena la boca hablando de los derechos. El principal derecho humano es la vida. Este gobierno dice que se lleva bien con el Papa y con el Vaticano y quiere legalizar el aborto, insiste. Incluso son tan cínicos que dicen que ellos son católicos y están a favor del aborto. Algo ilógico. Sí, pues. Juan, ¿qué ha dicho la Iglesia? ¿Cómo se ha pronunciado? ¿Qué ha manifestado la Iglesia? La Iglesia hace una invocación a los políticos, que esto está mal, pero realmente mucha tibieza demostró la Iglesia Católica. Tendrían que excomulgar a los políticos que están a favor de esto, porque la Iglesia puede excomulgar. De hecho, excomulgó a Lefebvre por defender la tradición católica, luego de la infiltración en el Concilio Vaticano II, también lo excomulgó a Fidel Castro. O sea, puede excomulgar, tienen que ser más enérgicos, pero lamentablemente quizás muchos tienen miedo a actuar porque el Estado argentino de alguna manera también financia el culto católico. Si esto es así, es lamentable que por un interés mezquino, un interés monetario, la Iglesia no actúe como debe actuar. Y si se aprueba el aborto, como parece que se va a hacer, por lo menos en el plano legislativo, hay que ver si la justicia interrumpe la ejecución de esta ley, esto sería un mal ejemplo para diferentes países.
Por ejemplo, en Perú, en México, hay unos medios que están viendo como una hazaña lo que está pasando en Argentina, como que se conquista un derecho, pero Sí, matar no es un derecho, el derecho es el derecho a la vida. sí, Ojalá que Juan, esto no se pueda poner en práctica, o si no, sería un mal precedente para todo nuestro continente. pero hay un Sí. precedente, Juan, el tema de la eutanasia que también ha sido aprobado, tenemos entendido, ¿no? Sí, Los fue ojos del mundo. aprobada en España hace muy Ya, poco tiempo. ya. ¿Y cómo anda en Argentina ese tema? ¿Se ha discutido también? No, hasta ahora no, pero lógicamente esta gente es tan perversa, tan cínica, que van tirando los temas de a poco. Primero el aborto, después van a buscar la eutanasia, después van a seguir buscando otros temas para degenerar la sociedad. Es como, de alguna ¿Quiénes son manera, de? vieron lo del matrimonio igualitario. Primero dijeron el matrimonio, gente de diferentes sexos, después Ujú, hablaron de la adopción. Primero empiezan ujú. por algo y después van pidiendo más cosas en este sentido. ¿Quiénes promueven Claro, ahora, esto? Juan, ¿quiénes promueven Los, estos pedidos los que dices tú? promueven los grandes poderes mundiales. Hay una Partidos política que quiere... políticos, acá en Argentina, sí, en el Argentina. partido, el kirchnerismo, porque no es el peronismo, esto es una degeneración, malformación del peronismo, porque la doctrina peronista es humanista y cristiana. El general Perón y Eva Perón eran pro vida. Digamos, estos degenerados que están ahora la promueven y dicen llamar cuando el peronismo es una doctrina humanista y cristiana, y hay sectores que responden a Mauricio Macri que también están a favor del aborto. Está más dividido bueno, dentro del macrismo, pero básicamente el claro, kirchnerismo, y esto depende a una política mundial de despoblación, evitar así el es. nacimiento de aturas. Esto no es solamente un invento de estos imbéciles que están gobernando, lamentablemente es algo impuesto por la llamada nuevo orden mundial, la llamada nueva normalidad. Es una pena que esto ocurra, pero bueno, hay que estar atentos a que el Poder Judicial pueda, haciendo uso de la legislación argentina y de la legislación internacional que respeta la vida de la concepción del niño, poder frenar esta locura demoníaca fomentada por este desgobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, que no se sabe Así quiénes son, es. quién Bueno, gobierna. en medio de todo esto, Juan, parece que el gobierno del señor Fernández ha hecho su tarea, a menos que me digas lo contrario, respecto al tema de la vacuna contra el COVID-19. ¿Cómo marcha eso? Cuéntanos, por favor. Parece que ya empiezan a vacunar en Argentina muy pronto. Cuéntanos, por favor. Sí, eso es lo que dicen, pero hay que ver si esta vacuna funciona. También este gobierno, siendo consecuente con la mentira, también dijo que acá iban a producir parte de la vacuna conjuntamente con México, la vacuna de AstraZeneca, pero al final cayó esta negociación, le han mentido al pueblo, ahora hablan de la vacuna rusa, hay que ver si es efectiva. En un momento se decía que no lo era para los mayores de 60 años, otros dicen que se necesita un sistema de refrigeración adecuado para que la vacuna tenga un buen efecto. Este gobierno está improvisando, este gobierno es incapaz, demostró su inutilidad. La verdad, se dice que viene la vacuna, también se dijo que iba a haber mejora en la economía, se dice que se prioriza la vida y vemos que insisten con el aborto. A este gobierno es difícil creerle. Siento una sensación de no estar conformes en cuanto al gobierno del actual presidente. Lo que tú me estás comentando es el sentir de la población, de un sector de ello. ¿Qué dice la mayoría de los ciudadanos argentinos? ¿Están a favor, están en contra, está La dividido? ¿Cómo mayoría está está esta? disconforme.
están cerrando los negocios, el precio del dólar se está disparando, por ende aumentan los alimentos, aumentan los combustibles, aumentan los medicamentos, pero lo que no aumenta es el salario del trabajador, salvo quizás los trabajadores públicos, que en algunos casos son trabajadores fantasmas, como le dicen ñoquis, que nada más cobran y no hacen nada. O sea, realmente han destruido la economía, no han priorizado la salud. Este gobierno es una desgracia para Argentina, por eso es importante denunciarlo en los medios de prensa internacional y demostrar que estamos gobernados por inútiles, por degenerados, por gente que realmente ha demostrado en un año, en el 25% del mandato presidencial, que no pudo resolver nada. Ahora, muchos hablan de que este gobierno prácticamente es una extensión del mismo y que el señor Fernández solamente es una persona decorativa en la administración. ¿Cómo lo siente el argentino? ¿Lo siente de veras? Sí, incluso el chiste le dicen Albert Títere, en vez de Alberto, Albert Títere. O Alborto, ahora que insiste con el aborto. Realmente no tiene liderazgo Alberto Fernández, es una persona que tiene maltrato con la oposición, incluso con los medios de prensa. La otra vez un periodista de manera muy respetuosa le dice el problema de la inseguridad, de la sensación que tiene mucha gente de inseguridad, y el presidente lo mandó al psicólogo. Le dice, si usted tiene una sensación de inseguridad, le recomiendo que vaya al psicólogo. Esta no es una respuesta de una autoridad política, y menos a un medio de prensa, que el medio de prensa transmite a la ciudadanía lo que está ocurriendo con los gobiernos de turno. Realmente este gobierno y Alberto Fernández perdieron la credibilidad, y muchísima gente que los votó hoy está arrepentida. Yo por suerte no lo voté, ni nunca lo votaría, pero mucha gente que lo hizo está arrepentida por las mentiras y por las expectativas que generó. A mí no me generó ninguna expectativa porque sabía los nefastos que eran. Bien. Claro. Bueno, Juan. Sí, Mabel, adelante. No, simplemente hacer el comentario de que los temas de inseguridad ciudadana y también el tema del COVID ya es un problema de toda la región, de todos nuestros países, ¿no? La inseguridad no solamente es en Argentina, es en Chile. Chile se está poniendo la situación muy difícil, según las informaciones que tenemos. Hay gobiernos también, como Uruguay, como Costa Rica. Exacto, o sea no es un tema ya... igualar con los que hacen las cosas, sino que nos tenemos que comparar con la gente que hace las cosas bien. Uruguay, que está al lado nomás de Argentina, está haciendo las cosas bien. Así es. Así es. Y no es que porque sea un país chico. Ecuador también es chico y a nivel sanitario hicieron desastres. El tema es, digamos, saber gobernar, tener un buen trato con la oposición también, como tiene el gobierno uruguayo. Realmente este gobierno es injustificable desde el punto de vista con el cual se lo mire. Ahora, tú estás señalando de que probablemente esta norma que puede ser aprobada en el Congreso pueda ser también declarada inconstitucional por lo que dice la Constitución argentina, que defiende la vida del ser humano. Ahora, ¿alguna institución de impacto se ha pronunciado para, digamos, interponer esta medida de inconstitucionalidad? Ya las madres de Plaza de Mayo, ¿alguna institución de impacto en Argentina? Incluso se opuso el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal sobre la ley del aborto. Esto se va a judicializar, pero mientras el gobierno gana tiempo, hace una cortina de humo para no resolver los temas sanitarios, los temas económicos, los temas de inseguridad. Esto realmente es una distracción, y además lo más perverso de todo es que lo hacen también para enfrentar a los argentinos. En vez de buscar una unidad nacional, buscan el enfrentamiento entre los celestes y los verdes, los pro vida y los pro aborto. Realmente este es un momento donde hay que pensar en la Argentina
no tiene que haber ni un pañuelo ni verde ni celeste, tiene que haber el pañuelo celeste y blanco que nos identifique, que nos una, pero este gobierno siempre busca fomentar la grieta, una grieta que lamentablemente estamos viviendo desde hace tiempo. Bien, Sí, bien, pues, Juan. Muchas una gracias última por cosa, esto. Sí. una última cosa, Sí. por favor, Juan. Obviamente, para ti el gobierno argentino es un desastre, por lo que nos acabas Para de la contar, mayoría de los argentinos. económicos, sanitarios, tiene por todos lados. ¿Qué información les ha llegado a ustedes como periodistas, tú por ejemplo, respecto a la gestión de Martín Vizcarra, que hizo del Perú también un desastre económico, social, político, sanitario? Tanto así que el The Economist está pidiendo que lo investiguen por su gestión respecto al COVID-19. ¿Qué información les ha llegado a ustedes? ¿Qué saben de esta gestión de Martín Vizcarra? A decir verdad, en Argentina se sabe muy poco de la política de los países de la región, salvo Venezuela, que es lo más mediático, y Estados Unidos, por el impacto de la región. Pero yo viví 4 años en Perú, y es verdad, fue nefasto el gobierno o el desgobierno de Martín Vizcarra. También prometió que iba a llegar la vacuna y nunca llegó. Ahora cínicamente se quiere postular para congresista. Si lo vacan por incapacidad moral permanente, es un absurdo que postule para congresista. O sea, tiene incapacidad para ser presidente, pero va a tener capacidad para ser congresista. Esto realmente es payasesco, lo que ocurrió con Vizcarra. No supo ser un buen gobierno, no supo mantener los logros de gestiones anteriores, le ha mentido al país, hace el Congreso de forma arbitraria en el año 2018, lo posible para darlo a Pedro Pablo Kuczynski, que es el presidente de la fórmula donde él estaba. Esto también demuestra la deslealtad de Vizcarra, y ahora se demuestra el cinismo. Querer postular fue vacado por incapacidad moral, y encima incapacidad moral permanente. Esto realmente es un absurdo. Ojalá que el Perú pueda conseguir un buen presidente para el próximo año, cosa que parece que va a ser difícil con estos nombres que hay ahora, pero bueno, hay que tener fe, hay que rezar y hay que saber elegir. Como acá los argentinos a veces se equivocan en las elecciones, que no saben discriminar el voto, votan al candidato a presidente y a los legisladores de la misma lista. Hay que ver cuál es el candidato que está a favor de la vida, a favor de los valores, quién es el candidato a congresista, alcalde, a gobernador. Hay que saber elegir. Sé que los peruanos van a tener buenos candidatos pro vida, que dicho sea de paso, unos de ellos son los candidatos de Renovación Popular, que es un partido pro vida, que incluso usa el color celeste. Yo, para que estuviese en Lima, lo votaría a Jorge Montoya y a José Cueto, los almirantes que están en Renovación Popular. Hay buenos candidatos, pero uno tiene que saber elegir quién es el más idóneo para el Parlamento andino, para el Congreso, para la presidencia. Acá mucha gente lo votó a Macri, que dijo que estaba en contra, aunque mandó la ley en el 2018, pero en su lista había candidatos a favor y en contra del aborto, o en el kirchnerismo estaban todos a favor, pero el tema hay que saber votar. O sea, las consecuencias de los malos gobiernos también es culpa de la ciudadanía, que no se informa y que no sabe votar. Ojalá que los argentinos y los peruanos aprendamos a votar. El año próximo hay elecciones no solo en Perú, sino elecciones legislativas en Argentina, y votar a las mejores personas. Es muy difícil a veces en una situación donde el que llega es el que pone más dinero, el que invierte más, pero hay mucha gente de bien, como estos dos candidatos que mencioné, y acá también hay legisladores decentes, correctos, pero lamentablemente a veces no tienen la difusión mediática que tienen los políticos inescrupulosos y los sinvergüenzas que los hay en todos lados. Muchísimas gracias, que viva el Perú.